Bueno, seguimos en la segunda parte, las formas de adquisición del apellido de forma originaria a través del vínculo filial. Habíamos terminado en la primera parte del video con la forma de adquisición originaria fruto del matrimonio, de los hijos que vienen de una unión matrimonial entre los progenitores. Bien, ahora vamos a ver aquellos hijos que son extramatrimoniales, cómo adquieren el apellido. Ser extramatrimonial es decir que son hijos que no vienen de una unión matrimonial entre los progenitores, que es muy común. Son aquellas personas cuyos padres no están casados, ¿sí? Y nacen y adquieren el apellido. Veamos ahora qué pasa con este caso. Puede ocurrir, ¿sí?, que una persona nace de sus progenitores, por supuesto, ¿sí?, y ambos, ¿sí?, deciden reconocerlo, ¿sí?, e inscribirlos con sus apellidos. Reconocerlos es un acto irrenunciable, irrevocable, ¿sí?, por el cual, ¿qué quiere decir? Que no puedo volver atrás. ¿Se acuerdan que habíamos hecho este ejercicio cuando estábamos en clase, cuando yo trataba de volver atrás sobre mis actos? El acto de reconocer un hijo, ¿sí?, es decir, cuando no viene de un matrimonio, ambos padres deben reconocerlo. Este acto es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo volverme y echarme atrás después de que reconocí un hijo. ¿Por qué? Porque hace justamente esto, a la dignidad y a la personalidad jurídica de cada persona. Entonces, no está en manos de una persona que pueda arrepentirse. Esa es la idea. Puede ocurrir que ambos progenitores, ¿sí?, estén de acuerdo en reconocer el hijo y ambos lo inscriban, ¿sí?, de común acuerdo con el apellido de los dos, o como quieran, y en este caso se usa el mismo sistema que como un hijo matrimonial. El apellido de papá, el apellido de mamá, los dos, el orden que ustedes quieran, siempre y cuando se mantenga para los mismos hijos. Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando solo uno de los progenitores reconoce al hijo? En este caso, la única solución viable es ¿cuál? Ponerle el apellido de quien lo reconoce, ¿sí? Ahora, si después más adelante el otro progenitor decide reconocerlo, ¿sí?, será decisión de la persona, es decir, del niño, cuando tenga un grado de madurez suficiente, ¿sí?, aceptarlo e incluir el apellido, ¿sí?, en el orden que decida. Es decisión, es voluntad, y en el caso de que surja una controversia lo resuelve un juez mediante una sentencia, siempre escuchando al niño. ¿Por qué? Porque hace su persona, y siempre y cuando pudiera entender y comprender, es decir, que ya está en un grado de madurez más avanzado como lo son ustedes, que entienden las cosas. Distinto sería que yo le pregunte a mi primito que tiene 2, qué apellido le gusta más, ¿sí? Eso depende del grado de la capacidad cognitiva que haya adquirido por el hecho de madurar y crecer. Con respecto a qué ocurre si no hay un vínculo, es decir, ninguno de los progenitores lo reconoce este niño. En el caso de niños abandonados, muchísimos, ¿eh? En este caso, ¿sí?, si son niños muy chiquitos, se les elige un nombre dentro del mismo registro civil, un nombre o el nombre. Ustedes han visto muchos casos de niños que aparecen y la policía o las enfermeras que están al cuidado de esos niños les asignan un nombre, ¿sí? En ese caso, el funcionario del registro civil opta por este nombre por el cual los han designado quienes estaban a su cargo, los guardadores, ¿sí?, y les ponen un apellido que sea de uso común. Ahora, si se trata de un niño mucho más grande que ya ha sido llamado de alguna forma durante el curso de su vida sin tener alguna partida de nacimiento que así lo acredite, lo que se hace es plasmarle en su partida el nombre y el apellido que viene usado. Eso es lo que se usa. Ahora, si lo quiere cambiar o algo, habrá que escucharlo, siempre atendiendo al interés superior del niño, que no es lo que él quiere, sino lo que las personas o el juez decida que es lo más conveniente para su desarrollo. Yo me hice un machete acá para no olvidarme de nada. Bien, pasamos.
Y bueno, llegamos a la otra forma de adquisición, que ya parte de la originaria, es decir, del vínculo filial, y es la tercera, ¿sí? Cuando yo hice un pequeño, pero ustedes lo van a ver al revés, ¿sí? La forma de adquisición puede ser originaria o derivada, y si es originaria va a ser si viene del matrimonio, si viene fuera del matrimonio, extramatrimonial, o ahora vamos a ver la última, que es la forma de adquisición proveniente de la adopción. Ustedes vieron y saben ya lo que es la adopción y lo que significa un niño que se desprende de su familia de origen y pasa a integrar una nueva familia. Básicamente y muy a lo criollo, eso es la adopción. Nosotros vamos a ver que existen, ¿sí?, 3 tipos de adopción en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces vamos a ver el caso de la adopción plena. La adopción plena es aquella que se produce cuando, ¿sí?, un niño, voy a hablar con el término que se usa jurídicamente, que es niño, niña, genérico, niño, niña o adolescente, ¿sí? Cuando el niño, niña o adolescente, ¿sí?, se desprende de su familia de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que va a romper el vínculo filial que venía manteniendo con su familia de origen para ahora integrarse a una nueva familia, ¿sí?, como un integrante más. Y está equiparado al nivel, digámoslo así, y a la categoría de un hijo más. Es decir, que va a crear un vínculo no solo con los adoptantes, sino también con la familia de los adoptantes. Va a ser hermano, ¿sí?, de los otros hijos de ese matrimonio o de esa unión convivencial, puede ocurrir, nieto de los padres de los mismos y demás. Pero él ya no tiene un vínculo, ¿sí?, familiar con su familia de origen de la cual surgió, ¿sí? Esto nada tiene que ver con que se le oculte al niño, niña o adolescente que proviene de una adopción y que tiene una familia biológica. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque esto hace al derecho humano a la identidad. Así que privarlo a una persona de conocer cuál es su origen, ¿sí?, y de darle los medios para que pueda reencontrar esa familia, acá no está puesto en tela de juicio y no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino que es a los efectos de tener derechos y de adquirir obligaciones. Nada más, quiero que quede muy claro esto. Yo hice un pequeño dibujito con respecto a la adopción plena. Puse acá, ¿sí?, la familia de origen, ¿sí? Estos son los progenitores de este menor, que ya no se usa menor, perdón, niña, niña o adolescente, ¿sí? Tengo a este niño y niña que ya, fíjense, hay una cruz, rompió vínculos, ya está. Yo no les debo, ¿sí?, a mis padres, ni mis padres biológicos me deben a mí después de que hay una adopción, nada. Ya se terminó la relación derechos, deberes con ellos, porque yo ahora ingresé, ¿sí?, a una nueva familia y formé vínculos, fíjense, les pongo como si fueran los abuelos, ¿sí?, un vínculo como un integrante más a esta nueva familia, es decir, que genero obligaciones y derechos con esta nueva familia y ya no los tengo con esta otra, ¿sí? En el caso de la adopción plena, yo adquiero el apellido, ¿sí?, de mis adoptantes, ¿sí? Nosotros vamos a ver que puede ocurrir a la vez que no me adopten 2 personas, sino que me adopte una sola. ¿Puede adoptarme una sola persona? Claro que sí, puede adoptarme una sola persona y por ende, ¿sí?, ¿qué haré? Voy a adquirir el apellido del que me adoptó. Ahora, si me adopta un vínculo que puede provenir de una unión convivencial, ¿sí?, es decir, hay 2 adoptantes de forma conjunta, ¿sí?, puede ser, ¿sí?, que ellos vengan y tengan un matrimonio o una unión convivencial, ¿sí?, y ahora tengo que adquirir el apellido de ellos. ¿Cuál? Lo mismo que para los hijos matrimoniales, o el de papá o el de mamá, ¿sí?, o los dos, cualquiera sea el orden. No se ponen de acuerdo, el funcionario del registro va a hacer un sorteo, ¿sí? Con respecto a la adopción simple es un poquito más compleja, porque fíjense, acá, ¿sí?, el niño, niña o adolescente no rompió los vínculos con su familia de origen.
quiere decir que él sigue teniendo derechos y obligaciones con esta familia, obviamente más restringidos, pero crea un vínculo, fíjense, con su nueva familia, pero solo con los adoptantes. Fíjense que ya, a diferencia de la adopción plena, ya no les pongo ningún tipo de vínculo con el resto de la familia. Es decir, les pongo el ejemplo, ¿sí? En el supuesto de la adopción plena, ¿sí?, donde ya hay rotos vínculos, en el caso de que ese niño, niña o adolescente necesite alimentos, no solo los va a requerir a sus adoptantes, sino a cualquiera de la familia del mismo, porque hay una relación, ¿sí?, equiparada a la de un hijo matrimonial, ya no a sus padres biológicos, ¿sí? Ahora, en realidad se siguen manteniendo algunas cuestiones, pero ya no un vínculo estrecho ni jurídico. Con respecto a la adopción simple, él ya no exige este niño, niña o adolescente alimentos a la familia, porque no tiene un vínculo con la familia de los adoptantes, solo con las adoptantes. Por eso es simple. Pero sí él tiene la posibilidad de exigírselo a sus padres biológicos. ¿Qué va a ocurrir acá con respecto a la adopción simple? ¿Qué apellido lleva? ¿Adquiere el de los adoptantes? ¿Sí? ¿O sigue manteniendo el que él tiene de su familia de origen? Esto en realidad va a depender, ¿sí?, si le agregamos antes o si le agregamos después el apellido de los adoptantes o del adoptante. ¿Sí? Acuérdense que puede ser o uno solo o los dos, ¿sí?, fruto de un matrimonio o de una unión convivencial. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Lo va a decidir el mismo adoptado, es decir, el niño, niña o adolescente que tenga y cuente con un grado de madurez suficiente de entender de qué estamos hablando, va a decidir cuál va a ser el orden en que van a poner esos apellidos. Y ahora vamos al tercer tipo de adopción, que esta sí va a costar un poquito, así que voy a tratar de ir despacito y si hace falta me avisan y mando otra explicación. El tercer tipo de adopción que tenemos en nuestro ordenamiento se llama adopción por integración. ¿Qué quiere decir esto? La adopción por integración, ¿sí?, es cuando en realidad ya se produjo la adopción, ya hay una adopción o simple o plena, pero puede ocurrir con un matrimonio que después se disolvió, ¿sí?, o puede ocurrir con una sola persona que después decidió casarse, ¿sí?, y este segundo progenitor que se incorpora, ¿sí?, mejor dicho, no digamos progenitor, este segundo adoptante tiene la intención de adoptar también al hijo de su pareja o de su cónyuge. Eso es la adopción por integración. Es decir, ¿sí?, está la familia de origen, ¿sí?, que puedo romper el vínculo o mantenerlo según sea una adopción plena o una adopción simple que haya tenido el adoptante, ¿sí?, y la integración se produce ahora, por eso le puse el signo más, con la nueva pareja o el nuevo cónyuge del adoptante en primer orden. ¿Qué quiere decir? Ya había una adopción, ¿sí?, ya hay un niño o niña con su adoptante, ¿sí?, puede ser plena, puede ser simple, de cualquier forma, y este adoptante contrae nupcias, es decir, se casa con otra persona o empieza una unión convivencial con otra persona, y esta segunda persona tiene intenciones también de adoptar a ese niño, es decir, se integra a una adopción que ya existía. Por eso se llama adopción por integración. ¿Qué va a pasar con esto? Y va a depender, ¿sí?, si se trata de una adopción simple o una adopción plena, ¿sí? En el caso de que se trate de una adopción simple, quedará por decisión del niño, ¿sí?, y en el caso de una adopción plena, ¿sí?, podrán integrar el segundo apellido de este nuevo adoptante, ¿sí? Estas son las formas de adquisición del apellido de forma originaria, es decir, las que se desprenden de ese vínculo filial. Ahora vamos a ver las que se adquieren de forma derivada, es decir, aquellas que se adquieren no por de donde nazco, sino por donde integro, es decir, lo que está relacionado a la familia política, es decir, la que yo voluntariamente formo como familia.
Es el caso del apellido que adquiero fruto de un matrimonio, ¿sí? Ustedes saben que siempre se usa que la mujer incorpore al casarse, forma parte de la familia del hombre, ¿sí? Y se usa que la mujer lleve su apellido con la anteposición de y el apellido del hombre, ¿sí? Esto parte también de esta familia romana, donde el pater familia era el que decidía sobre las cuestiones de la familia y su mujer, sus hijos, los esclavos eran de su propiedad. Entonces hace referencia a esto, ¿no? A marcar la integración de la mujer a la familia del hombre. Entonces nosotros vemos que con nuestro Código Civil y Comercial nuevo, esta visión de que solo integra a la familia del hombre cuando en realidad es bilateral la situación, queda sí, a una cuestión de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer o el hombre pueden llevar cualquiera de los dos o el apellido de soltero que siempre tuvieron, que es el de su familia de origen, adquiridos de forma originaria, o pueden llevarla, ¿sí?, de forma derivada con la anteposición de e incorporar el apellido del cónyuge. Es decir, que tanto el hombre como la mujer pueden llevar el apellido del otro, ¿sí? O no llevarlo, o simplemente adicionar el apellido del cónyuge sin la anteposición de, como ustedes quieran. Es una cuestión de opciones. Puede ocurrir en el caso de que se divorcien o resulte la nulidad del matrimonio, que es lo que nosotros habíamos estado analizando en nuestra situación de diagnóstico con las noticias. Y en este caso, ¿qué ocurre cuando la mujer o el hombre llevaban el apellido del cónyuge y ahora se divorciaron? ¿Qué ocurre en esta situación? Obviamente, al no haber un vínculo, ya no estoy adquiriendo de forma derivada el apellido y pierdo el derecho a seguir llevándolo, porque ya no integra a ninguno de los dos la familia del otro. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que en realidad no nos divorciamos o resultó nulo, ¿sí?, sino que se muere el otro cónyuge, ¿sí?, y la viuda o el viudo sigue usando el apellido del cónyuge ya muerto? En esta situación, ¿sí?, pueden seguir llevando el apellido que siempre usaron, porque así los conocen, ¿sí?, siempre y cuando no entren en una nueva unión convivencial o en un nuevo matrimonio. Ahora, el juez puede autorizar a la persona que se divorció a seguir usando el apellido del cónyuge que se divorció o se anuló el matrimonio. Sí, siempre y cuando lo acredite, lo justifique y el juez considere que esto es necesario para seguir llamándose o reconociéndose así en la sociedad. Es decir, que es cuestión de convencer al juez de que realmente es necesario. Si no, pierde todo derecho. Bien, con respecto a la posibilidad del cambio, tanto del prenombre como del apellido, nosotros hemos dicho que uno de los caracteres del nombre es que es inmutable. Es decir, que esto no cambia, no muta. Es decir, que es tan personal, ¿sí?, y tan irrenunciable que yo no lo puedo decidir, yo no puedo cambiarlo. Salvo, dice nuestro Código Civil, que ocurren ciertas circunstancias, pero a modo de excepción. Es decir, la regla es que no se puede cambiar. Ahora, hay una excepción. En ciertos casos, ¿sí?, siempre y cuando yo tenga un motivo justo, y no solo tengo un motivo justo, sino que además lo convenza al juez de que lo que yo estoy pidiendo es justo. Es decir, que el cambio va por sentencia judicial. ¿En qué casos? Y en este punto el Código Civil es muy claro porque dice, no hace falta que los justos motivos sean los que yo voy a poner ahora, dice el Código. Pueden ser cualquier otro, pero yo tiro como ejemplos, ¿sí?, que puede ocurrir el cambio cuando haya adquirido notoriedad un seudónimo. ¿Qué es un seudónimo? Vamos a poner de ejemplo a Moria Kazan o a Mirta Legrand, que son personajes conocidos, ¿sí?, que
se han inventado un nombre ficticio, porque esos no son los nombres, ¿sí? El prenombre o el nombre de pila y el apellido de la persona que adquirieron de forma originaria, sino que son nombres ficticios, de fantasía que se han creado para desenvolverse en el medio en el que se desenvuelven. Es decir, que ellos han creado una fantasía para llamarse de esta forma y hoy por hoy una persona que se ha adquirido tanta notoriedad, ¿sí? A veces se desdibuja esto de cuál es su personalidad o cuál es su nombre real. Entonces, ante estas situaciones es posible que, demostrando que realmente es notorio y que demostrando que es la forma en que la reconocen, puede pedir el cambio de nombre o de apellido, ¿sí? Siempre y cuando se lo demuestran al juez y lo convence. Puede ocurrir también que se trate de nombres de raigambre étnico o cultural o que religioso, de notas religiosas, que hacen imposible no relacionar al nombre de la persona con determinada cosa, ¿sí? Y es imposible disociarlo. Entonces, esto puede llegar a traer cuál es el motivo de esta excepción y que pueda ser sujeta a cambios, porque puede llegar a traer problemas, ¿sí? Cuando es algo de nota cultural, religiosa, étnica, puede traer problemas. Entonces, ese es el motivo, si es que es un justo motivo y lo convencemos al juez. Y por último, cuando hablábamos mucho de la afectación de la personalidad, esta cuestión íntima que viene realmente a traer un problema de carácter psicológico con cómo me reconozco con el nombre o no que tengo, ¿sí? Y en este caso es difícil demostrar y tiene que haber como una prueba muy contundente para poder convencerlo al juez de lo que yo estoy diciendo es que realmente existe alguna vulneración a mi persona por el nombre o cómo me denominaron. Es complicado en estos casos, pero no es imposible. Y otros casos que pudieran llegar a suscitar. Bien, lo que sí pueden suscitar y dar origen al cambio del prenombre o al cambio del apellido sin necesidad, ¿sí?, de un justo motivo y de convencerlo al juez de esto es el caso de el cambio de género. Cuando hay una persona que decide cambiarse de género porque así lo autopercibe, no hace falta convencerlo al juez de esto, ¿sí? Simplemente se pide el cambio por este motivo en el mismo registro civil y se cambia. Este es el caso que ustedes conocen muy conocido en Salta, que es el único en el país, del caso de un contador que se cambió el nombre para jubilarse antes, porque las mujeres nos jubilamos antes que los hombres. En realidad este acontecimiento es una burla, es como lo que nosotros decimos, esto de la ley, esto de la trampa. Este es el caso salteño del avivado que usa esta cuestión de aceptación social, ¿sí?, para obtener un beneficio. Y no necesita demostrar nada, simplemente se presenta en el registro, cambia por una cuestión de autopercepción y es suficiente. Estos problemas traen cuando la ley trata de ser inclusiva, pero no resguarda el derecho de las personas. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, exactamente, esta es la situación. Bien, con respecto a la otra posibilidad de que puedan ser cambiados los prenombres o los apellidos, ¿sí?, sin autorización del juez, es decir, sin sentencia y sin demostrar que existe un justo motivo, es el caso de aquellas personas que han sufrido algún tipo de trata de personas, ¿sí?, para evitar ser encontradas o descubiertas, o aquellas personas que son víctimas de desaparición forzosa. Estas personas, ¿sí?, o que han sido entregadas, ¿sí?, o se ha falsificado su identidad, estas personas también pueden pedir un cambio, ¿sí?, sin necesidad de una sentencia judicial. Veamos, y pasamos al segundo carácter, que es el domicilio.
el domicilio también es una de estas cualidades jurídicas que nos asigna por la propia esencia de personas, ¿sí? Tanto personas humanas como personas jurídicas estamos dotadas de un domicilio por nuestro ordenamiento. Nosotros vamos a decir que el domicilio es el atributo de la personalidad que está referido al asiento jurídico de la persona, es decir, donde la persona habita. Este domicilio, vamos a decir a la vez que pueden ser de tres tipos. Nosotros vamos a decir que el domicilio es real, ¿sí? Cuando me estoy refiriendo al lugar donde yo tengo el centro de mi vida, el centro de mis actividades, ¿sí? Es donde tengo mi familia, donde vivo, donde duermo, donde como, donde me baño, ¿sí? De donde salgo a trabajar, de donde vuelvo cuando salgo de trabajar, ¿sí? Ese es el domicilio real, es el que nosotros tenemos, todos tenemos un domicilio real. Este domicilio real tiene sus caracteres propios, además de los de atributos de personalidad, tiene sus caracteres. Es voluntario, porque lo fija la sola voluntad de las personas. Es voluntario, es obligatorio en el carácter de que todos tenemos un domicilio real, ¿sí? Es único porque solo tenemos un domicilio real. No hay persona que tenga dos domicilios reales, sino uno solo. Es necesario para encontrar a la persona y para atribuirle sus derechos y hacerle cumplir sus obligaciones, y además es legal. ¿Por qué? Porque está protegido, ¿sí? Por el artículo 18 de nuestra Constitución. Es decir, que es inviolable, la propiedad es inviolable, dice el artículo 18 de la Constitución. Para yo poder constituir mi domicilio real son necesarios dos elementos. Un elemento material, lo que jurídicamente y en latín se denomina el corpus, es decir, donde habito realmente, donde realmente como, donde realmente me baño, donde realmente duermo, donde realmente estoy situado, asentado, ¿sí? Y de donde hago mi centro de vida, ¿sí? Y un aspecto intencional o voluntario, y de ahí viene el carácter de voluntario del domicilio real, que es la intención, o en latín el animus, es decir, como donde yo decido tener mi centro de actividades, donde yo decido asentarme y hacer de este lugar mi centro de vida, ¿sí? ¿Cómo yo constituyo? Cuando se dan los dos elementos, cuando realmente vivo, cuando realmente como, duermo y me baño, y además tengo la intención de hacer de mi domicilio real, ¿sí? ¿Cómo lo cambio? Inmediatamente, cuando cambie alguno de estos elementos para otro lugar, automáticamente cambié de domicilio y el domicilio anterior se extinguió, no existe más. ¿Por qué? Porque es único, un solo domicilio real. Voluntario, único, ¿sí? Necesario. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿puedo tener dos domicilios reales? No, uno solo. ¿Es el que aparece en el DNI? Esta pregunta es muy buena. ¿Por qué? ¿Puede ser el domicilio real el que no coincida con el DNI? Sí, claro que sí. Porque el cambio del domicilio es un trámite administrativo. Nada tiene que ver con este corpus y con este animus, y no es un elemento necesario para constituirlo. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuál es el domicilio real? ¿Dónde vivo o el del DNI? Donde vivo, ¿sí? Independientemente si haya hecho o no el cambio en el DNI, no atribuye nada, no es prueba cierta de nada, ¿sí? Con respecto al domicilio especial, el domicilio especial es aquel que está constituido en una relación jurídica para cumplir una obligación o para exigir un derecho, nada más, ¿sí? En el caso de Juan y María, que se vendían la casa y que María tenía que pasar a cobrar las cuotas, es el domicilio donde ellos hayan fijado, ¿sí? Para que María vaya a cobrar la cuota y Juan a pagarla. Es especial y va a ir variando a medida que yo haga relaciones jurídicas. Si yo vendí 10 casas, voy a tener 10 domicilios especiales, ¿sí? Constituidos para desenvolver cada relación jurídica en especial. Y con respecto al domicilio legal, el domicilio legal es el más opuesto al real, ¿sí? El domicilio legal viene impuesto por ley, quiere decir que no tiene nada que ver con mi voluntad, ¿sí? Que
es forzoso, porque yo acá no lo elijo, ¿sí? Acá yo no tengo nada que ver, ¿sí? Es forzoso, es legal, no tiene nada que ver mi intención y además, ¿sí? No es único, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ir cambiando y hace en realidad la función que estoy desenvolviendo. Vamos a ver por qué. En el caso del domicilio legal es solamente para desenvolver determinada función y en relación a esta función. ¿Sí? El caso de los funcionarios públicos, jueces, secretarios de juzgado, el gobernador, diputados, senadores, ellos tienen un domicilio donde desenvuelven sus funciones y donde les son atribuibles derechos y deberes en razón de esa función. ¿Sí? Militares en servicio activo, ¿sí? Van a tener su domicilio legal donde esté constituida la base, donde estén prestando ellos el servicio. Personas que son profesiones ambulatorias, ambulantes, que se van trasladando de un lugar a otro, embajadores, diplomáticos, transeúntes, es decir, que aquellas personas que van cambiando su lugar. Bien, y con respecto al último caso del domicilio legal son los incapaces. Los incapaces son aquellas personas que no han adquirido la mayoría de edad de los 18 años o que adquiriéndola tienen algún motivo que los incapacita, ¿sí?, a ejercer plenamente sus derechos y sus obligaciones. Nosotros vamos a ver que la persona humana tiene distintos estadios o momentos en los que uno va adquiriendo esta madurez de la que hablábamos, ¿sí?, y va logrando ejercer cada vez más sus derechos. Entonces vemos que esto es progresivo y que vamos adquiriendo cada vez más obligaciones y más derechos a medida que más grandes nos hacemos, lamentablemente. Con respecto a las personas por nacer, nosotros sabemos que van a tener su domicilio donde lo tenga su mamá, donde estén. Con respecto a los niños, niñas y adolescentes, que como ustedes tendrán su domicilio donde las tengan sus representantes o donde realmente se encuentren. En el caso de personas que viven con un papá y después con otro, donde realmente tengan su asiento de sus actividades, donde realmente tengan su residencia. Ese es su domicilio. Y con respecto a las personas que han sido declaradas incapaces por sentencia, es decir, aquellas personas que tienen alguna demencia, alguna adicción que los imposibilite gozar de sus facultades mentales, también lo tienen donde los tengan sus representantes. Y con respecto al último que me queda de los primeros caracteres para este video es el estado civil. El estado civil en realidad es muy poco usado, tiene muy poca frecuencia en realidad. El estado civil sirve para designar mi estado de familia ante la sociedad, es decir, cuál es mi situación familiar dentro de esa sociedad, por la que nosotros podemos encontrar soltero, casado, divorciado, ¿sí? Proponían también el de incorporar en los formularios locales y comunes el de la unión convivencial, ¿sí? Denota mi estado de familia dentro de la misma sociedad. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Cualquier duda vamos a habilitar un foro para la guía número 3. Espero que estén muy bien, cuídense. Si tienen algún inconveniente, comuníquense conmigo, avísenme si no tienen computadora, si no pueden recibir las tareas o lo que fuera y vemos cómo resolverlas. Cuídense, que estén muy bien, les mando un beso.